que la iglesia tiene. Es uno de los dones que la iglesia va a tener hasta el fin del tiempo, que lo vamos a tener hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y que a pesar de que en las diferentes listas que aparecen en el Nuevo Testamento de los dones del Espíritu, el don de profecía es consistente. La idea es hoy ver en qué consiste ese don de profecía, ver cómo se usa ese don de profecía, las pruebas del verdadero profeta, y vamos a ver el don de profecía como señal de la verdadera iglesia en los últimos días. Vamos a ver si nos da el tiempo con tantos problemas técnicos que he tenido. Yo espero que no se vuelva a cortar. Este es el módem, me está dando problemas. Espero que no se desconecte otra vez. Vamos rapidito, hay varios textos, así que iremos avanzando. Deuteronomios, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomios 18, 15. Para ir avanzando, yo lo voy a leer. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Ok. ¿Y qué dice el versículo 18, ya que estás ahí? El 18 dice, Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare, todo lo que yo le mandare. En otras palabras, ¿quién entonces es el que llama al profeta? Dios. 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 La iglesia se reúne y hace un meeting, ¿no? Una junta, y votan para nombrar a alguien de profeta. No. No. No, no funciona así. Esto no es la junta, esto no está en la comisión de nombramiento. Dios selecciona directamente al profeta, al quien quiere, cuando quiere y como quiere. Sale de parte de Dios. La iglesia no tiene que ver nada, la iglesia no lo escoge, la iglesia no los ordena, la iglesia no hace juntas para decir quién es profeta. El profeta es completamente aparte, Dios los hace. Y segundo, ¿qué va a hacer el profeta? ¿Qué va a hablar el profeta? Lo que le parece, lo que él lee en la prensa, lo que dicen los teólogos, lo que aparece en el comentario bíblico o en los diccionarios. ¿Qué es lo que el profeta tiene que decir? Lo que La Dios... palabra que Dios le da. Las palabras que Dios ponga en su boca. Él les hablará todo lo que yo mandare. Punto. Ese es el trabajo del profeta. Fíjese que la descripción del profeta no es decir el futuro. La descripción del profeta no es decir con quién te va a casar, ni la casa que vas a comprar. El profeta podría hacer eso. La definición de profeta es que hable de parte de Dios. Punto. Dios lo escoge y habla de parte de Dios. Fíjate que no dice que el profeta hornea galletitas que saben ricas, o que el profeta tiene tremendas recetas de cocina. El profeta puede ser como Balaán, ¿ok? Que está vendido y le va a decir las palabras que el rey Balac quiere. Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar de parte de Dios, él abrió su boca y no pudo decir las palabras que él quería. Él habló lo que Dios le dijo que dijera. Period, como el ángel dijo. Vamos a ver que hay características de profetas falsos y características de profetas verdaderos, porque a pesar de que Balaam no quería servir a Dios, las profecías de él fueron verdaderas y se cumplieron al pie de la letra, incluyendo la profecía del nacimiento de Jesús. ¿Okay? No, eso no es el tema de hoy, pero vamos a ver las características de los profetas. Y lo otro que vamos a ver ahí mismo es que, fíjense, un paréntesis, que esa profecía de que vendría un profeta que Dios levantaría, no, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, el oirés. Es una profecía que estuvieron esperando los israelitas todo el tiempo, por miles de años, desde ese momento hasta el día de hoy. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar que Cristo venía, usted lo puede ver en Juan capítulo 1, se acercaron a los fariseos a preguntarle, ¿quién tú eres? ¿Elías que ha de venir? Porque ellos esperaban que el Elías regresaría. Elías fue llevado al cielo, ellos esperaban que Elías regresara. Es una profecía que está en Malaquías, el último capítulo. Y él dijo, no, yo no soy Elías. ¿Y quién tú eres? ¿El profeta que ha de venir? Y dijo, no, yo no soy el profeta que ha de venir. Realmente eso es una profecía específica para Jesús. Era Jesús el profeta que iba a venir. Un profeta especial. También la profecía del segundo Elías que aparece en Malaquías capítulo 4 habla acerca de los que darían un mensaje específico antes de que Cristo viniera por segunda vez, que es para nosotros hoy. Pero lo cierto es que no importa qué profecía esté hablando, ya sea para el tiempo de Jesús o el tiempo de nosotros, Dios iba a levantar profetas y el trabajo del profeta iba a ser siempre hablar de parte de Dios. ¿Y qué iba a ser? Joel 2.28. Yo creo que este fue el versículo que nos quedamos la semana pasada, Joel 2.28, antes de que entráramos al libro de Apocalipsis y las características de la verdadera iglesia, o una de las características con las cuales vamos a terminar en media hora, el día de hoy. Joel capítulo 2, versículo 28.
Yo para ahorrar tiempo voy a ir buscando el Salmo 89, 19. Alguien que me quiere buscar Joel 2:28 y otra persona puede buscar Job 33, 14 al 16. Ok, yo puedo leer 2:28 de Joel. ¿Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones? Wow, está largo Mm, ese pasaje, ¿no? ujú. Um, sería bueno comentar, déjame ver algo aquí. Oh, no está Iván. Iván no No. está, creo que no No, se ok, puede ok. conectar. Hay algunas iglesias, la iglesia se llama de los santos de los últimos días, que nosotros conocemos normalmente como mormones. Ellos tienen 12 profetas. No sé si usted sabe cómo funciona. Esos 12 profetas son sustituidos cada vez que uno de ellos muere. Y son 12 ancianos. Realmente son 12 hombres de edad avanzada, la gran mayoría de ellos. Y a Dios les habla a ellos como profeta y entonces ellos le hablan a la iglesia. Y hay cierta jerarquía, o es una jerarquía, es una iglesia que está basada de arriba hacia abajo como la iglesia católica, no como la iglesia adventista, ¿no? Que es de abajo hacia arriba, ¿no? Todo empieza en comités, votos, delegados, y usted lleva la agenda desde abajo hacia arriba. Usted puede literalmente cambiar todos los oficiales de una conferencia si usted tiene los delegados y tiene los votos desde abajo. Ellos dicen que los profetas son esos ancianos que Dios designó, basado en el ministerio que comenzó con Joseph Smith, eventualmente con Brigham Young, y ha ido pasado por generaciones a estos hombres que tienen ese puesto. Ahí usted lo puede ver cuando usted pone algún sermón de ellos en YouTube y se da cuenta que ellos están sentados arriba en la plataforma, especialmente cuando hay reuniones importantes. Bueno, ese versículo es bien claro, que el don de profecía lo tiene todo el mundo que Dios pueda llamar. Y yo no sé, si usted lee la Biblia bien, ¿a quién usted puede excluir? ¿Quién dice que están allí? Están ¿Quién hijos, está? hijas, ancianos, jóvenes. ¿Quién más? ¿Se puede ser mujer y ser profeta? Sí. ¿Se Sí, puede ser joven y ser profeta? Mm. ¿Se puede ser viejo y ser profeta? No importa la raza tampoco, y se puede ser profeta. Porque el profeta lo llama a Dios de acuerdo a las condiciones del lugar, a las circunstancias que se encuentre y el mensaje que él quiere darle a la persona en su lugar. Yo voy a leer ahora Salmo. Salmo 89, 19. Dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Es una profecía mesiánica, hablando acerca de Jesús. Y está diciendo que habló en visión a tu santo, le dijo a tu santo. En Job 33, 14 y 16 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Sí, puede ser en sueño o puede ser en visión. Ya lo vimos también la semana pasada en otros versículos de cómo Dios puede hablarle a los profetas. A veces las visiones son simplemente un sueño. Yo soñé algo, me quedó bien claro, no sé lo que significa, pero Dios me habló. Ese puede ser el caso de Faraón, el caso de Nabucodonosor. Dios le habló específicamente a ellos. No sabía la interpretación, pero Dios le habló. Pero a veces los mensajes de Dios van acompañados de otras cosas. Vamos a ver eso por ejemplo, en Daniel capítulo 10, versículo 8, yo lo voy a buscar rapidito. Le Daniel. faltaba Manuel Job. Alguien tenía Job por ahí, Oh, quizás Job, había Job, sí, buscado Job. sí, sí. No, yo lo leí. Job Ya lo 33. leyó Manuel. Oh, perdón. ¿Y el Bueno, Salmo? ¿Usted leyó Salmo? sí, yo lo leí Sí. también. Ok. Oh, no 10, sé. 18. Daniel 10, 18. Daniel 10, 8 y 17. Capítulo 10, versículo 8 y versículo 17. Ok, el 8 dice, de modo que quedé aquí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Ok, Ese es versículo el 17. 8. Y el 17, ¿cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. ¿Qué le pasó a Daniel ahí? Se Se le des- fueron las fuerzas, Se puso no podía anémico, respirar. pálido, eso lo llaman Ajá. flushing en inglés, ¿verdad? Pallor. Empezó a ponerse diaforético. ¿Qué significa diaforético? no podía hablar bien. A sudar,
No podía hablar, no podía mover sus cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque la fuerza que lo estaba poseyendo era demasiado grande para que la constitución física de un ser humano caído pudiera aguantarla. Mira el versículo 9, me voy rapidito. Yo no dije el 9, ¿verdad? ¿Leíste el 9? No, Deme el 9, por favor. el 9 dice, entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y Boom. quedé tendido con el rostro contra el suelo. Inconsciente quedó allí. Le dio, hoy diríamos, un síncope. Sí. No tenía fuerza, perdió la conciencia, se mareó, se fue al piso. No sé si fue por hipotensión, no fue por una descarga vasovagal, no sé cuál de ellas. El asunto es que el Espíritu Santo que lo estaba poseyendo le quitó toda fuerza humana. Y también tú leíste en el versículo 19 que se le fue la respiración. En el 17. 17, perdón. Se le fue la respiración. Es decir, que si yo hubiera ido con un espejo pequeño, un espejo, no importa, ¿verdad? Porque eso de que usan las mujeres para maquillarse, y se lo hubiera puesto en la boca o en la nariz, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera No condensado el se espejo? notaba nada. No. No se hubiera condensado el agua en el espejo. ¿Por qué? Porque no hubiese habido aire caliente húmedo para que se enfriara esa agua en el espejo y se hubiera condensado el agua. Pues no estaba respirando. ¿Por qué estoy mencionando esto? Ya van a ver más adelante si me da tiempo hoy, ¿verdad? Pues sí. Explicar. Mira este otro versículo. Números, capítulo 24, versículos 3 y 4. Números 24, versículos 3 y 4. A ver qué otras cosas pasaron. Números. ¿Lo leo? 24, ¿lo tienes ya? Sí. Números 24, versículos 3 y 4. Dice, y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Se inclina, la versión mía dice caído. Realmente él se desmayó, se cayó, se queda con los ojos abiertos y habló como si no estuviera consciente de lo que está diciendo. Las palabras no salieron de él. Él estaba desmayado, se queda con los ojos abiertos, no sé si enfocados a la lontananza, al infinito, pero se queda como la persona que parece tener los ojos abiertos, pero no está allí, y empieza a hablar la profecía. Él no tiene control de lo que está diciendo. De hecho, en este caso, que es el de Balaam, él quería decir otra cosa. Él fue a decir lo que el rey Balac quería que dijera para ganarse el dinerito suave. Ah, si tú quieres que yo te diga eso, yo lo digo, tú me estás pagando, yo digo lo que tú quieras. Pero cuando llegó el momento, ¡tum!, no tuvo la capacidad de controlar ni tan siquiera lo que decía. Es más, no podía ni cerrar los ojos ni controlar sus facultades de moverse, de las manos, mover la boca, no mover nada, porque el Espíritu Santo estaba en control de él. Pero usualmente no se queda allí. Cuando ellos pierden fuerza, entonces ahora hay que regresar a Daniel. Bueno, a ver, me imagino que te moviste de allí, el mismo capítulo, pero ahora el versículo 18. Daniel, capítulo 10, versículo 18. Daniel 10, 18. Se me perdió Daniel ahora. Puedo leer. Okay. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Ok. ¿Quién era ese que tenía semejanza de hombre? Jesús. Pues Dios. Es en ese caso, fíjese, yo creo que ese es Gabriel que le está explicando la visión. Un ser sobrehumano con fuerza sobrenatural, entonces le dio energías y él pudo levantarse, porque de otra manera no hubiera podido estar en la presencia, porque él estaba en una visión de seres santos, de seres celestiales, y mantenerse como si estuviera sentado en el banco de la plaza pública, como cuando usted habla con otro. No, esto es algo sobrenatural. Y cuando Dios le habla a un profeta, le da un mensaje sobrenatural, con evidencias sobrenaturales. Ok. Déjeme ahora darle, ya fuimos a Joel, el capítulo 2, versículo 28, donde Dios habla, donde la Biblia nos dice que Dios le habla a cualquiera, jóvenes, ancianos, jovencitas, hijos e hijas. Pero vamos a concentrarnos ahora, y ustedes ven ya por dónde voy, porque yo voy a hablar del don de profecía de la Iglesia Adventista antes de que terminemos. Nos quedan 18 minutos, el tiempo va corriendo muy rápido. Del don de profecía específicamente en mujeres a través de la Biblia. Vamos ahora a Éxodo capítulo 15, versículo 20.
Éxodo, el capítulo 15 y el versículo 20. Este es el capítulo del cántico que cantaron los israelitas cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Eventualmente usted sabe que echó al caballo y al jinete, es decir, al faraón y su ejército en el Mar Rojo. Y cuando estuvieron del otro lado, María compuso una canción y comenzó a cantarla con las mujeres israelitas. Y mira lo que ocurrió. Dice, Éxodo 15. entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. María o Miriam, es lo mismo, es cierto. Miriam es más cerca del hebreo, ¿no? María español, Mariah sería inglés, yo no sé qué otros nombres existen por ahí, otros idiomas, pero es lo mismo. Es una profeta, dice la Biblia, que María la profetiza. Fíjate que le da exactamente un título. María la profetisa, que era hermana de Aarón. Así que quizás ese puede ser el primer ejemplo de una mujer profeta en la Biblia. Mira este otro, Jueces, capítulo 4, versículo 4. Este en el tiempo cuando no había reyes, después que Josué y Caleb murieron, antes de que llegara Samuel y el primer rey Saúl. Vamos allá. A Jueces, Dios levantó diferentes líderes, Dios levantó diferentes profetas, y mire uno de los profetas que Dios levantó, Jueces, el capítulo 4. ¿Lo tienes allá? Sí. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Juzgaba a Israel o gobernaba, ¿verdad? Era la época de los jueces, pero los jueces realmente gobernaban. No había una estructura gubernamental como vino después, pero sí los asuntos legales se decidían por este tipo de juez, y había una de ellas que era juez, y no solamente era jueza, sino que era una profetisa. Y usted puede estudiar la vida de ella, se dará cuenta que Dios le habló de parte de ella cómo iba a conquistar una ciudad y cómo iba a hacer una batalla. O sea, no simplemente era una gobernadora o una líder, ella era una profetisa. Segunda de Reyes 22:14, esta es interesante también. Segunda de Reyes 22:14. Nosotros tenemos cerca aquí en Loma Linda un parque que tiene el nombre de esta profetisa. Y dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Sería bueno un trasfondo de este personaje. Déjame decirle por qué. Este es bien importante porque el sumo sacerdote Hilcías que está allí, están haciendo una limpieza en la casa de Dios y están reparando las cosas y quieren hacer las cosas como Dios dice que se hagan. Reparando la casa de Dios, que incluía hasta una reparación de las paredes y las puertas, encuentran el rollo de la ley de Dios. Y cuando lo están leyendo se dan cuenta que hay ciertas bendiciones y maldiciones que el pueblo de Israel está afrontando o puede afrontar porque no han estado obedeciendo la ley de Dios. Y fíjense que está allí los administradores, está el tesorero, usted puede ver esta historia luego por su cuenta. Y está el sumo sacerdote, está todo el mundo allí. Y cuando ellos leen lo que dice allí, no saben qué hacer. Entonces, ellos, para indagar de parte de Dios, sabiendo que habían hecho las cosas no correctamente, sabiendo que habían unas consecuencias que afrontar si seguían el curso de lo que estaban haciendo, especialmente porque estaban allí las bendiciones y las maldiciones que ellos están leyendo, principalmente el libro de Deuteronomio. Entonces ellos indagan de parte de Dios y van a la casa de la profetisa Hulda para que Dios le hable y le diga exactamente qué hacer. Y usted sabe lo que ocurrió más adelante. Ellos hicieron una reforma, volvieron a las palabras de ese libro, las leyeron en alta voz a toda la congregación, arreglaron el templo, restauraron los sacrificios y Dios volvió a darle la bendición, por lo menos por el tiempo que ellos estuvieron obedeciendo. Pero la clave del pasaje está en que Dios utilizó una mujer. Y una mujer habló de parte de Dios, una mujer llevó el mensaje del pueblo de Israel a Dios y Dios le contestó a través de ella. Los ejemplos siguen. Quizás podríamos hablar dos más. Por ejemplo, Lucas 2:36, este es el Nuevo Testamento. Y Hechos 21, 8 al 9. Yo voy a brincar dos más que tengo acá del Antiguo Testamento, pero con estos dos terminamos. Lucas 2:36 y Hechos 21 del 8 al 9.
Lucas 2, capítulo 2, versículo 36 y Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Parece que ella se casó tarde. El marido parece que murió, ella era viuda. Sin embargo, tenía una trayectoria. No sabemos qué mensajes de parte de Dios había hablado antes, pero le hablan como la profetisa y la conocían así. Eso significa que algún mensaje ya habrá dado de parte de Dios y era consistente lo que estaba escrito y se cumplía. Lo interesante es que ella le da una profecía a la mamá de Jesús. Y esa profecía que hace Ana acerca de Jesús y se la da a María, la mamá de Jesús, se cumple también al pie de la letra. Anyways, para terminar con esa sección, Hechos, capítulo 21, versículos 8 y 9. Hechos 21, 8 y 9. Ok. Dice, al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que había sido elegido para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Oh, me gustó esa versión como lo dije. La mía dice, tenían 4 hijas doncellas que profetizaban. Claro, ser profeta, profetizar o tener el don de profecía es lo mismo. Pero me gusta, esa es la nueva traducción viviente, ¿verdad, Mabel? Sí. Sí, esa dice, tenían el don de profecía. Claro, porque había diferentes personas en el Nuevo Testamento. Usted ve en el libro de Hechos de los Apóstoles que tenían diferentes dones. Ellas no dicen que eran evangelistas, no dicen que eran maestras, no dicen que eran diaconisas, no dicen que eran líderes, dicen que eran profetisas, tenían el don de profecía. Ok, vamos a pasar de esa sección. Estamos tratando de avanzar lo más que podemos. Vamos a ver ahora pruebas de los verdaderos profetas y una vez lo tengamos, vamos a unos últimos versículos del libro de Apocalipsis y con eso terminamos. Estoy avanzando porque la semana que viene, a pesar de que yo pienso estar en el estudio, Geraldinho, pero te lo voy a pasar a ti las próximas 2. Ya se acerca el examen y No hay problema. aunque voy a estar aquí. Dale. Así que quiero avanzar con este tópico. Primera de Juan, capítulo 1. Perdón, Primera de Juan 4:1. Porque es cierto que hay falsos profetas. Claro, pero es que hay falsos profetas porque hay verdaderos profetas. Yo no puedo decir, es un falso profeta porque no está en la Biblia. No, si Jesús me está diciendo van a venir falsos profetas, es porque también va a haber verdaderos profetas. Si no me dijera, no te preocupes de los profetas, que ya no va a haber más profetas. La razón por la que hay billetes falsos es porque hay verdaderos. Si no hubieran billetes verdaderos, no hubieran billetes falsos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice allí? Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ok? Muchos falsos profetas hay del mundo. Pero fíjate, no dice, no te preocupes de ellos, todos son unos mentirosos porque ya no hay profeta. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Probad Pero el los mismo, espíritus si son de Dios. okay. En mi Biblia aquí No, también no dice, entendí. póngalo a Ajá. prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, Exacto. porque hay muchos falsos Claro, va a profetas en el venir. mundo. Claro, van a venir profetas falsos, van a venir muchos profetas, van a venir profetas verdaderos. Cuando usted ve las iglesias que dicen, usualmente esto es típico de las iglesias evangélicas, ¿cómo se dice? Mainstreams, de la corriente mayoritaria, ¿no? Ellos no creen el don de profecía, por lo menos no que está vigente todavía hoy. Así que toda iglesia que diga tiene un profeta, es un profeta falso. No, hay profetas falsos y hay profetas verdaderos. Hay que probar a los espíritus para ver si esos profetas son falsos o son verdaderos. Pero el don de profecía va a estar hasta que se acabe este mundo, porque hasta que Cristo venga. Lo que hay que hacer es probar a los espíritus si son de Dios. En otras palabras, si ese don de profecía que el profeta clama tener es consistente con lo que la Biblia dice o no. Eso es probar a los profetas. Miren a Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 15, y después vamos al capítulo 24, versículo 24. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Ajá, van a venir falsos profetas. Y no van a venir diciéndote, ah, no, yo soy un falso profeta. Van a venir diciéndote, yo soy un pastor, ¿verdad? Del rebaño. Mm. Y van a venir vestidos de ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Es verdad, Jesús lo dijo, van a venir falsos profetas. Ahora, compáralo con Mateo 24:24. Mira lo que van a hacer estos falsos profetas. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, van a los escogidos. Vendrán falsos profetas, no hay duda. Y falsos cristos, ¿cuántos así cristos han salido en los últimos años? Válgame, 40, 50 años. Un montón. El último que yo conozco fue el de Miranda. Puertorriqueño. Sí, creo que la esposa ahora sigue, ahora es Jesús encarnado en ella, ¿no? Pero no ha tenido la fama que él tuvo. Tantos seguidores, incluyendo aquí en Los Ángeles, tiene una iglesia gigante en Miami. Yo no sé cómo la gente puede seguir a estos locos, pero vendrán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Usted puede poner ahí a Benny Hinn, que dice que va a hacer mandar fuego al cielo. Yo no sé si ya lo logró. Está trabajando en eso. No sé qué artimaña pirotécnica va a hacer, pero él dijo que iba a hacer mandar señal y fuego al cielo. Implícito en el versículo está que ellos van a tratar de engañar, si fuese posible, a los escogidos, pero no lo lograrán. Si fuese posible. Pero los elegidos van a estar tan afianzados en la palabra de Dios, van a tener el espíritu y el don de discernimiento, y el don de discernimiento se saca de estudiar la Biblia, que ellos no van a ser engañados. O sea, va a haber falsos profetas, no hay duda. El apóstol Juan nos llama a probar a los espíritus, usar nuestro don de discernimiento para saber si ese espíritu habla o no habla de parte de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, bien fácil. Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías 8:20. Si no dijeron conforme a este porque no les ha amanecido. Ajá, ¿conforme a qué? Vamos a verlo ahí. Isaías 8:20. Dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. ¿Qué instrucciones y enseñanzas de Dios? Pues fíjense, ahí no me gustó esa traducción. Lo voy a decir por qué. Porque es cierto que son las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Lo que pasa es que las instrucciones y las enseñanzas de Dios en el Antiguo Testamento se conocen como la Torá. Y Torá literalmente significa ley. Pero la otra palabrita, fíjense que estoy usando dos palabras allí, las instrucciones y las que es la otra palabra. Enseñanzas. Enseñanzas. Una de las dos está correcto, la que usted quiera, instrucción o enseñanza para la palabra Torah, pero la otra palabra es testimonio. Y está traducida así en la Reina Valera en español y en inglés, en la New King James Version, como testimony. Y no es cualquier enseñanza o cualquier instrucción. Es la instrucción que ha dado un profeta que haya venido antes. Testimonio, terminamos con eso la semana pasada, es lo que el profeta dice acerca o lo que le dijo Dios. Y tiene que haber sido un profeta que lo haya dicho antes. En otras palabras, es a la ley y al testimonio. A la ley, las instrucciones que dejó Dios escrito en la Torá, y la Torá es específicamente lo que escribió Moisés. Y testimonio es todo lo que han dicho todos los profetas que han venido después de Moisés. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando un profeta en el Nuevo Testamento habla, tiene que estar de acuerdo con lo que hablaron los profetas que vinieron anteriormente, incluyendo Isaías, a Ezequiel, a David, que fue profeta, pero principalmente a Moisés. Todo profeta tiene que ir de acuerdo a lo que dijo Moisés. La mejor enseñanza de eso está, yo no lo voy a buscar ahora, cuando iba Jesús de camino a Emaús y se le apareció a aquellos dos discípulos, le dio un estudio bíblico de las profecías del Mesías para explicarle todo lo que había ocurrido ese fin de semana que ellos no sabían. Y dice el libro de Lucas, me parece que el versículo 41, 42, comenzando con Moisés, siguiendo por los salmos y terminando con los profetas, le explicó todas las cosas concernientes a él. ¿Por qué? Porque hay un orden. No es cualquier enseñanza, no es lo que digan los teólogos, no es lo que se publica en los libros y lo que venda la editorial Vida o el último libro de Max Lucado, es lo que está escrito en la Biblia por los profetas que vinieron antes. Eso es lo que determina. Aquí está, Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, es decir, la Biblia que ellos tenían. Acuérdense que todavía no estaba el Nuevo Testamento. Y cuando brincamos al versículo
44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok. Segundo, Jeremías 28, 29. Primero tiene que hablar consono con lo que Dios dijo. Cuando un profeta habla doctrinas que no van consistentes a la palabra de Dios, yo sé que es un profeta falso. Cuando un profeta me dice a mí que la ley quedó clavada en la cruz, como enseñaba el Jesús ese Miranda, se me olvida el nombre, creo que era Jesús Manuel Miranda, algo así. Y decía que ya no hay ley, porque ya no hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Ya yo sé que es un profeta falso. Ya yo no necesito ver nada más de él. No necesito ver un sermón. No necesito saber si hace milagros o no, si hace descender fuego del cielo. Es falso. Habla inconsistente con la Biblia. Yo sé que es un profeta falso. Cuando yo veo a Benny Hinn dando profecías para Estados Unidos, le va a ocurrir, que de hecho la mayoría de él no se cumplen. Pero digamos que se cumplió una de las profecías políticas que él usó. Pero me dice que la ley quedó clavada en la cruz y no hay que guardar el sábado. Ya yo sé que es un profeta falso. Ahora, segunda característica para yo saber si es un profeta verdadero. Jeremías 28, 9. Dice, así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan, podremos saber que el Señor lo ha enviado. En otras palabras, resumiendo, ¿cómo yo sé si ese profeta es verdadero? Si lo que dice se cumple. Claro, si lo que dice se cumple. Cuando perdió Trump, ahora en noviembre pasado el 2020, óigame, que mucho profeta, métase a YouTube para que usted vea diciendo que él iba a ganar, que la Corte Suprema iba a vibrar las elecciones, que se iba a encontrar el robo que hicieron o las irregularidades y todo lo demás. Y él va a ser instalado, que esto va a ser más grande que lo que va a ocurrir. Métase a YouTube, hay por lo menos 100 profetas hablando de diferentes iglesias. Unos tienen cara de charlatanes, otros tienen caras de serios, otros son pastores. ¡Qué mucha visión de gente seria! Estoy acordando de uno de ellos de Colorado. Esta persona no parecía nada de charlatán. No estaba pidiendo dinero. Era una iglesia con principios y valores muy altos, lo que yo pude ver, una iglesia en Colorado. Y él dijo, yo he recibido un sueño, yo creo que Dios me dio este sueño y se lo tengo que decir a ustedes. Esto es una profecía de lo que iba a ocurrir, cómo empezarían a arder en fuego las ciudades y todo lo demás, y lo que iba a ocurrir cuando Trump llegara allí y todo lo demás. Bueno, no se cumplió. Por más decente que la persona sea, por mejor pastor que sea, por mucho que lo quieran sus hermanos en la iglesia, su grey, es un profeta falso. No, no es profeta. Había otro, no sé si te acuerdas de este Gerardinho, que alguien fue a predicarnos allá al parque y sacó un judillo. Sí, el judío El Cristian. judillo. Alguien me mandó un link. Un meteorito del tamaño de una lavadora iba a pasar por la atmósfera de acá y no sé dónde iba a caer, pero había que entrar al pacto y que había que guardar plata, el internet iba a caer antes de las elecciones. Sí, sí. Anyways, óigame que hay muchos profetas falsos. ¿Y qué cosa? Quédese tranquilito, el profeta ya habló. Si Dios tiene algo oiga bien, para que haya profecía cumpliéndose en día de tiempo, usted tiene que estar guardando y obedeciendo a Dios, guardando su ley y obedeciéndolo. Si no, Dios no tiene nada que decirle a usted. Anyways, la profecía se tiene que cumplir. Mira este otro, Deuteronomios 13, 1 al 3. ¿Cuál? Deuteronomios 13, capítulo 13, versículos 1 al 3. Yo sé que ya son las 8. Déjame terminar con dos. Déjame ver. Dos versículos más. Ok, te dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor, tu Dios, te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. En otras palabras, si ese profeta te lleva a la apostasía, de desobedecer a Dios. Fíjese que te da el ejemplo de uno de los mandamientos. Si ese profeta te dice, ven, vamos a violar el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero usted puede poner cualquier otro mandamiento allí. Profeta que te dice, oh, sí se puede adulterar, no tengas problemas. Dios no se mete con eso, es algo personal. O sí puedes robar. O te dice, no, la ley quedó clavada en la cruz, ya no hay que guardar el sábado. Ya tú sabes que tiene un profeta falso. Te está diciendo un profeta que te dice que desobedezcas a Dios es un profeta falso.
Y la manera de tú saber si estás obedeciendo a Dios o no es su ley, la ley de Dios. 2 versículos más para terminar con esta sección es Jeremías 14:14 y Jeremías 23:22. Esos 2 versículos más. Yo puedo leer 14:14 de Jeremías. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Exacto, los profetas falsos siempre han existido, siempre han existido. Pero el profeta solamente va a hablar lo que Dios dice. Cuando un profeta habla lo que nos dice, no es profeta de Dios. Cuando un profeta te lleva a la apostasía, no es un profeta de Dios. Cuando un profeta dice algo y no se cumple, no es un profeta de Dios. Y por último, el primer trabajo del profeta. El primer trabajo del profeta. Sin ese trabajo, lo demás no hace ningún sentido. Porque a fin de cuentas, el trabajo del profeta es llevarnos a Dios y llevarnos al cielo, ¿no? Jeremías 23:22. Jeremías 23:22. Ok. Dice, si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Exacto. ¿Cuál hubiera sido el trabajo del profeta en esas circunstancias? Que hacer que la gente se aparte de lo Del malos pecado. caminos. En otras palabras, reprender o Ajá. reprobar el pecado. En otras palabras, un regañito de parte de Dios. Porque todo lo demás que el profeta puede hacer por ti, por ejemplo, el profeta te puede dar buenos consejos de salud. ¿De qué vale consejos de salud si tu vida de pecado te está llevando derechito al infierno? No hace ningún sentido. Dios no quiere pecadores saludables, Dios quiere pecadores arrepentidos. Y una vez arrepentido, Dios, claro, te puedo dar vida más plena, más salud, más alegría y amor con tu familia, mejor estilo de vida aquí, pero sobre todo, lo más importante, lo que hace sentido es llevarte al cielo y que estés para siempre con Jesús. Así que el primer trabajo del profeta es reprensión del pecado. Ok, vamos a terminar con esta última sección rapidito. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Porque a través del profeta es que sabemos el plan de Dios para con nosotros. A través del profeta es que sabemos los engaños de Satanás en los últimos días. A través del profeta es que sabemos cómo podemos preparar para no ser engañados por Satanás. ¿Se acuerda que la profecía de Jesús era que vendrían falsos profetas que engañarían, si fuese posible, aún a los elegidos? Así que para yo saber eso, necesito el don de profecía para estar preparado para esos engaños. Satanás se molesta con eso. ¿Contra quién se molesta Satanás? Apocalipsis 12:17. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. ¿Contra quién está molesto Satanás? Contra todos los que obedecen a Dios y se mantienen firmes. ¿Y cómo? Ok, quizás que es la versión de la nueva traducción viviente, pero una palabrita clave ahí. Guardan los mandamientos de Dios. Todos los que obedecen y guardan los mandamientos de Dios. Exacto. El testimonio de Jesús. Exactamente. Me gusta más la versión ahí de la Reina Valera porque es bien directa. Guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios, y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Ya dijimos la semana pasada que qué cosa era el testimonio de Jesús. Espíritu y profecía. El espíritu de profecía. El testimonio de hablar, el testimonio de Dios es el espíritu de profecía. Vamos rapidito a Apocalipsis 19:10 para comparar ese versículo para ver lo que es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10. Satanás está molesto con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Importante, ¿tú quieres ver la iglesia verdadera? Satanás no tiene ningún problema con las iglesias falsas. Hay muchos hijos de Dios en la mayoría de las iglesias, muchos hijos de Dios, pero no son las iglesias verdaderas. La iglesia verdadera está caracterizada porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso Satanás está molesto con ellos, el gran dragón. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio
que dan testimonio de su fe en Jesús. Ahora, adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Ok, esa es la otra Bien, vez. Vamos en a la Reina Valera, ¿verdad? dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Exacto, ahí me gusta que diga esas palabras porque allá vimos que Satanás está molesto con los que tienen el testimonio de Jesús. Y aquí te define exactamente qué es el testimonio de Jesús para que tú no tengas que interpretarlo. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ya vimos la semana pasada que el testimonio de Jesús es el que vino a hablar. Usted lo puede leer en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 1, 2 y 3. Dios le da el mensaje a Jesús, Jesús se lo da al ángel, el ángel se lo da a Juan y Juan nos lo da a nosotros. Es el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es tener el don de profecía. Ahora, si usted lo quiere más claro todavía, ¿qué es el don de profecía? Vaya conmigo a Apocalipsis 22, el versículo 9 específicamente. Apocalipsis 22, 9. Ocurre una circunstancia bien parecida a esta que acaba de ocurrir. Está el ángel, Juan queda impresionado con el mensaje, Juan se inclina y va a adorar al ángel. El ángel es un ser creado. Interesante porque cuando Cornelio fue a visitar a Pedro, Cornelio se arrodilló frente a Pedro y Pedro le dijo, no te arrodilles conmigo, yo soy un mortal. Cuando Juan ve al ángel y se va a arrodillar delante de él, el ángel dice, no, yo soy un ser creado, yo soy un siervo como tú, no te arrodilles delante de mí. Y hoy en día hay hombres, iglesias, que quieren que la gente se arrodille frente a ellos, le bese la mano, reyes, principados, se postren, cardenales, y eso no es bíblico, solamente nos arrodillamos y nos postramos delante de Dios. Miren lo que ocurrió aquí, Apocalipsis 22:9. Juan se vuelve a arrodillar frente al ángel y mira lo que dice el ángel. Pues le dice, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Tremendo, otra vez, lo mismo que te dice en Apocalipsis 12 y 17, lo mismo que te dice en Apocalipsis 19:10. Yo soy siervo tuyo. ¿Quiénes son tus siervos? Los que guardan mis palabras y los que tienen el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Los que son profetas. Dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Así que tener el testimonio de Jesucristo es tener el don de profecía. Tener el don de profecía es ser profeta. Y ser profeta es lo mismo que tener el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la característica hoy en día de la iglesia verdadera? Bien simple. No es que hablen lenguas, no es que hagan milagros. Muchas iglesias pueden hacer milagros, muchas pueden hablar en lenguas, pueden tener templos bonitos, música bien lindos, coros que canten como ángeles. Pueden tener tremendos hospitales, muchas instituciones, muchas escuelas, muchos de lo que usted quiera, imprenta lo que usted quiera. Las dos características que hacen la iglesia verdadera es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de profecía, tienen verdaderos profetas. Ok, comentarios, dudas o preguntas o algo que añadir a los niños antes que terminemos aquí, oremos. No, perfecto, está todo más claro que el agua. Importante lo de el don de profecía que Dios da a su pueblo con la intención no de hacer demostraciones, sino para reivindicar la importancia que tiene la evidencia en la vida del cristiano. La evidencia como palabra de Dios para el cristiano, como máxima o como axioma de que la palabra de Dios es a lo que nosotros debemos creer y obedecer. Sí, señor, sí, señor. Israel, comentario, pregunta. Qué bueno que estás aquí conectado con nosotros. Me alegra verte ahí. No, pues nomás escuchando y pues aprendiendo y... Qué bueno, qué bueno. Y ponerlo en obra, ¿verdad? Ponerlo en práctica. Seguro. A leer, Israel, el librito que te di, no sé si ya lo terminaste, te voy a llevar otro. De hecho, gracias por comentar. Esta tarde me contestaste bien rápido, gloria a Dios. Sí, ahorita estoy fuera de Estados Unidos, estoy en México, acá por Guadalajara. No, ok. Cuando vengas avísame que te voy a llevar otro. Te voy a llevar otro que te va a ayudar mucho en tu salud y en tu familia. Mucho. No, claro que sí. Edgar, saludos. Amén, hermano. Qué bueno que estás conectado ahí. Qué bueno, qué bueno. Estoy muy feliz escuchando la palabra de Dios, mi suegra y yo, y estamos muy contentos y damos gracias a Dios por ustedes. Oye, me recuerda el nombre de tu suegra otra vez. Yo me lo di a saber. Oralia López. Olalia.
No, Oralia. Oralia. Oralia, que discúlpeme, yo me lo voy a aprender. Oralia. Sí, ahí está ella. Qué bueno que está conectado. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, Dios mío. Este sábado ya espero verlos allá. Voy a estar en la mañana. Yo creo que en la tarde no puedes. No está aquí ahora. Yo creo que no voy a estar en la tarde, pero si Dios quiere, Dios mediante, y el otro arriba estamos completos todo el día. Así que volvemos a la guitarra. Primeramente Dios que sí, este fin de semana porque estuvimos viajando a México para el doctor, pero este sábado sí vamos a estar ahí. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, si alguien quiere orar, voluntario, ore al Señor para poner en práctica lo que aprendimos. Gracias, agradecerle por sus bendiciones y pedirle su protección para el resto de la semana. Okay. Permítame orar por primera vez. Gracias, Edgar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en este momento, un grupo de tus hijos hemos estudiado de tu palabra. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de compartir con nuestros hermanos de tu palabra de profecía. Señor. Gracias, Padre. Pido una bendición especial para todos mis hermanos que compartieron esta tarde con nosotros. Amén. En este programa. Dando la oportunidad, Padre, de reunirnos en tu santo sábado. Amén. Y compartir de tu palabra con mis hermanos. Amén. Guárdanos, bendícenos y todo el resto que queda de la semana, que seas con nosotros y que nos dé la oportunidad de reunirnos en familia el santo sábado, sí, que es para ti, Padre. Sí, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Amén.